A todos los compañeros diputados, diputadas, diputade, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, con mucho respeto hago el siguiente exhorto. Respetuosamente para los 212 municipios del estado de Veracruz, para que puedan respetar los derechos políticos electorales de los ediles, para el correcto desempeño de sus funciones, evitando en todo momento la violencia política y la violencia política en razón de género, con base a las siguientes consideraciones. Los derechos políticos electorales son derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con el Estado y el ejercicio de la función pública. Estos derechos consagrados en los artículos 35, fracción 2 y 36 y la fracción 4 de la Carta Magna tocan diversos ámbitos de la participación política, como el votar en las elecciones populares y ser votado para todos los cargos de elección popular, la asociación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos, la afiliación libre e individual a los partidos políticos, así como integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Bien, tenemos que remarcar que con objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso, el ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas o en su función en el ámbito público. El artículo 13 de la misma ley señala respeto a la violencia institucional que tanto las autoridades estatales como municipales y los organismos autónomos en el ámbito de sus competencias garantizarán a las mujeres el acceso al ejercicio pleno de sus derechos de participación política. Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su título y capítulo 1 y 2, confiere las atribuciones específicas del ayuntamiento al presidente, al síndico, a los regidores y a su vez define cómo deberá funcionar dicha autoridad municipal. Sin embargo, en la práctica de este ejercicio político, los gobiernos municipales en este momento están haciendo la obstrucción de las funciones de los ediles, la violencia política y específicamente la violencia política en razón de género. Se han vuelto una constante que viola estos derechos fundamentales y que tiene diversas consecuencias, como es la falta de contrapesos institucionales, la disminución de la transparencia y rendición de cuentas de los ayuntamientos, que a su vez se derivan en eficiencia, en ineficacia y en el abuso de poder y la corrupción. De acuerdo a los datos del Tribunal Electoral de Veracruz, y esto quiero remarcarlo, estos datos fueron proporcionados a una servidora, y en los primeros 4 meses de la gestión de los gobiernos municipales se han dado trámite a 19 juicios para la protección de derechos políticos electorales que van desde agravios relativos a la obstrucción de funciones de los ediles por parte de los presidentes municipales. Esto es sumamente vergonzoso. Estas administraciones acaban de entrar a 4 meses de sus funciones, ya hay 19 JDCs en el Tribunal Electoral de Veracruz. Sin embargo, a pesar de las sentencias a favor de la protección de los derechos políticos, existe reincidencia en la obstrucción de los funcionarios
municipales para desempeñar el cargo de elección popular de forma adecuada, así como una reiterada violencia política por el hecho de ser mujer. También en este honorable Congreso, tanto síndicos como regidores de diferentes municipios han presentado quejas por la violación a sus derechos políticos, así como faltas en los procedimientos administrativos internos, ediles que reclaman la omisión de ser convocados debidamente a las sesiones de cabildo por parte de sus presidentes municipales, mientras que se les soliciten firmar las actas de cabildo sin haber participado, como por lo hecho de no recibir contestación de sus peticiones por los titulares de las diversas áreas que conforman las entidades municipales. Aquí quiero reconocer y agradecer a nuestra compañera diputada Margarita Joro, quien ha estado muy atenta de atender a todos estos ediles aquí en el Congreso del Estado. Decir también que entidades como Alvarado, Ayahualulco, Chinampa de Gorostiza, Cuexalan, Iztaxoquitlán, Tamiagua, Zongolica, entre muchos otros. Recordemos que en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Aquí quiero destacar el caso del municipio de Tamiagua, donde los ciudadanos han expresado públicamente a través de los medios de comunicación la necesidad de que esta legislatura intervenga a través de auditorías desde ya. Les aseguro que estamos discutiendo y analizando los mecanismos para hacerlo. No olvidemos también que por primera vez en Veracruz, los gobiernos municipales, al suscribir la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 desde lo local, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, deben asegurar el respeto de los derechos humanos y colocar a las personas en el plano principal del desarrollo. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la discriminación es a toda destitución, exclusión, restricción o preferencia por acción o omisión, con intención o sin ella, que no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades. Por tanto, la destrucción de las funciones de los ediles son actos discriminatorios y de exclusión que vulneran sus derechos fundamentales y la situación que obstacula el desarrollo sostenible. Decir también que por eso es fundamental que los servidores públicos municipales conozcan sobremanera los numerales 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para hacer efectivas las atribuciones de cada uno de los miembros del ayuntamiento y en congruencia hacer valer los derechos consagrados en los artículos 35, fracción 2 y 36, fracción 4 de la Carta Magna. De la misma forma es importante que los ediles conozcan los mecanismos jurídicos con los que cuenta para defender sus derechos ciudadanos, a ejercer los cargos para los cuales fueron elegidos, tal como es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, JDC, el cual debe ser promovido ante el Tribunal Electoral de Veracruz. La Administración Pública 2022-2025 debe distinguirse entonces por comprometerse a la promoción, al respeto, la protección, la garantía y sin distinción de los derechos humanos, aspirando a salvaguardar la dignidad de todas las personas. Y por eso me dirijo con mucho respeto a los presidentes municipales y a ediles en general, que debemos comenzar respetando los derechos políticos de los regidores en el ejercicio pleno de sus funciones. Las sentencias del Tribunal Electoral son inapelables para el resarcimiento de estos derechos y las consecuencias de reincidir en violarlas
van desde amonestaciones y multas hasta la solicitud del Tribunal Electoral al Poder Legislativo para la promoción de un juicio político. O respetan o respetan. Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo y exhorto respetuosamente a las autoridades de los 212 municipios de Veracruz a respetar los derechos políticos electorales de los ediles para el correcto desempeño de sus funciones, evitando en todo momento la violencia política en razón de género. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros.